igual que los tópicos, primero vamos a escuchar las 4 presentaciones y luego vamos a hacer las preguntas cruzadas. Espero que nos dé el tiempo de hacer todo. Entonces, yo les voy a decir el orden de exposición y ustedes, de acuerdo a la cantidad de diapositivas que tengan, van a ir cortándose. ¿Está bien? Entonces traten de hablar la misma cantidad posible, ¿verdad? O sea, tienen que hablar prácticamente lo mismo para que no haya mucha diferencia entre una persona y otra. Por ejemplo, si tienen 20 PPTs, entonces, y son 4 personas, 5 diapositivas cada uno. ¿Está bien? Si tienen 20 diapositivas, 5 diapositivas cada uno, si son 4, y así. Entonces, vamos a empezar con el grupo 1. Primero va a hablar Aguilera, luego Almada, le sigue Sara y por último Agüero. Dale, profe. ¿Empezamos nomás? Sí, cuando quiera. Ok. En- Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Yo soy Luz Aguilera y vamos a presentarles el caso clínico 1. Somos el grupo 1 y está conformado por Sara Alberrasek, Salma Agüero y Ana Almada. Entonces, empezamos con... es ingresado a urgencias de un sanatorio un paciente de 9 años de edad por un cuadro de decaimiento, dolor abdominal, vómito, náuseas, poliuria, polidipsia. Y al examen físico, mucosas semihúmedas, polimnea, frecuencia cardíaca 140 y relleno capilar de 2 segundos. Se procede a realizarle análisis laboratoriales, de los cuales estos son los resultados. La glucosa, 650 miligramos por decilitros. En este cuadro que está acá van a poder observar los valores de referencia para que se vayan guiando a medida que voy diciendo. La urea tiene 24 miligramos sobre decilitros, la creatinina 0,8 miligramos sobre decilitros, las proteínas totales 7,6, la presión del dióxido de carbono 24, el bicarbonato 11,5, sodio 137,6 y en potasio 5,2 y cloro 100,3. Entonces, pasamos a calcular el valor del pH plasmático y los protones en nanómetros. Para esto vamos a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y pasamos a hallar el pH utilizando el bicarbonato que hallamos en los análisis laboratoriales y el bicarbonato, disculpa, el dióxido de carbono. Nosotros habíamos tenido la presión, entonces nosotros vamos a hallar a través de la ley de Henry, vamos a hallar la cantidad de dióxido de carbono. Una vez hallado eso, vamos a poder tener el pH que es 7,3. Y la cantidad de protones en nanómetros va a ser 50 nanómetros. Disculpen, nanomoles. ¿Cuáles son los parámetros laboratoriales alterados? Podemos observar que la glucosa está muy por encima del valor de referencia. La urea, la presión del dióxido de carbono, el bicarbonato y el potasio. Voy a pasar a dejarle a mi compañera para que sea equitativo. Buenos días. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la concentración de CO2 en milimolar? Entonces, como ya bien dijo la compañera Luz, la concentración de CO2 podemos hallar a través de la ley de Henry, donde como podemos ver, nos da un valor de 0,7224 milimoles. Luego, ¿cómo estaría el hiato aniónico? El hiato aniónico sabemos que podemos hallar a través de una fórmula donde el hiato aniónico es igual a la suma de cationes menos las sumas de aniones.
Entonces, haciendo la suma de ellos, podemos ver que nuestro aniónico tiene un valor de 28, nuestro diatoaniónico tiene un valor de 28,3. Y también, como sabemos, el diatoaniónico debería de tener un rango normal de menos o igual a 17. Entonces, en nuestro paciente el diatoaniónico se presenta, está alterado. De esta manera podemos ver que está aumentado. Siguiente, hace pasar el cosito. Ahí está. El diatoaniónico está aumentado. También, como pudimos ver en los resultados laboratoriales, el cloro estaba normal. Y eso nos da una referencia de poder decir, como sabemos que cuando el diatoaniónico se encuentra aumentado y el cloro normal, podemos decir que nuestro paciente podría estar sufriendo de una acidosis metabólica normoclorémica, que más adelante estaremos confirmando. Claro, y hay una acotación nomás que la brecha aniónica, ¿verdad? Ese aumento es por la producción de ácidos nuevos. Eso es muy importante. Próximo. ¿Cuál es el trastorno ácido-base del paciente? Justificar de acuerdo a la sintomatología y datos laboratoriales. Como la compañera ya explicó, el paciente entra, ¿verdad? Con síntomas de polipnea, vómito, poliuria, polidipsia, náuseas, frecuencia cardíaca aumentada y también al hacerse los exámenes físicos encontramos mucosa húmeda. En base a los datos laboratoriales, podemos ver que de acuerdo también al hiato aniónico, hay una nueva producción de ácidos, ¿verdad? Una nueva producción de protones nuevos, y eso hace con que el cuerpo, el medio del paciente se esté acidificando, por ende disminuye el pH. También se encuentra disminuida la relación HCO3-CO2, también está disminuida el bicarbonato, disminuyó también la presión de CO2 y como podemos notar un aumento abismal de la glucosa. Esos son datos que que nos llevan a nosotros a un trastorno ácido-base del paciente como acidosis metabólica normoclorémica. ¿Y por qué normoclorémica? Porque vemos que el cloro está normal, ¿verdad? Y es una acidosis porque tiene producción de ácidos nuevos. Y también la poliuria y la polidipsia son dos síntomas muy específicos del paciente que también nos puede llevar a pensar eso. Y más adelante pensar en un diagnóstico final. Próximo. ¿Qué relación entonces vamos a encontrar entre los antecedentes del niño y el cuadro que lo aqueja? Como ya dije, el niño tiene poliuria, que es la necesidad de orinar en grandes cantidades, la polidipsia, que es la necesidad de tomar mucha agua, y también una glucosa aumentada. Esta glucosa aumentada es muy especial en este caso porque nos puede indicar una probable diabetes. Y como dije ya, la producción de ácidos nuevos y más la poliuria y la polidipsia nos confirman un diagnóstico de cetoacidosis diabética. Bueno, y este último que voy a hablar, el sistema tampón bicarbonato, en este caso del paciente, como ya sabemos, tenemos que usar la fórmula de CO2 más agua, que es igual a hidrógeno más HCO3. Como hay una producción de ácidos nuevos, entonces quiere decir que hay un aumento de concentración de hidrógeno. Este aumento de concentración de protones desplaza a nuestro equilibrio de la reacción hacia la izquierda, también provocando una disminución del bicarbonato, ya que por acción del aumento de la concentración de protones, esto sí o sí ocurre. No sé si la otra compañera va a hablar o...
Bueno, retomando lo que ya explicaron las compañeras, vamos a pasar con esta pregunta que nos dice, ¿qué metabolitos podrían dosarse en plasma y orina para reforzarse el diagnóstico? Bueno, como sabemos, em, ya haciendo todos los análisis y demás, vemos que podríamos estar frente a una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Con todo lo que ya hallamos. Entonces, o sea, otro compuesto que podemos dosar es la insulina para ver qué tal está en plasma. También el amonio en orina y el análisis de hemoglobina glicosilada, que en este caso es muy importante porque este tipo de análisis nos ayuda a saber el nivel de glucosa durante 3 meses antes de que nuestro paciente ingresase a urgencias. Entonces, por eso este análisis es muy importante y nos va a determinar si es que fue en el momento o fue ya de meses antes que el paciente se aquejaba de ese cuadro. Siguiente. Entonces pasamos a la parte 2 de nuestro trabajo, en donde se le hizo una muestra de orina y esto reveló que había unos niveles aumentados de tanto amonio como cetoácidos en la orina. Y los dos tipos de cetoácidos que encontramos fueron cetoacetato y beta hidroxibutirato. También encontramos una presencia de glucosa en orina y el dosaje de insulina nos dio un valor inferior a lo normal. Siguiente. Entonces, describimos un poco lo que es la estructura química de la insulina y explicar su mecanismo de síntesis. Acá tenemos lo que sería la insulina humana, en donde vemos que está compuesta por, en total, 51 aminoácidos, en donde tenemos una cadena A que tiene 21 aminoácidos, una cadena B que tiene 30 aminoácidos. Luego, cadena A y cadena B están unidas por dos puentes de disulfuro que vemos ahí en la imagen. Además de mencionar de que la cadena A posee un puente de disulfuro o sea, dentro de la cadena misma. Entonces, así como vemos en la estructura química de la insulina. Ahora pasamos con la síntesis. Primeramente tenemos, no, antes. Ahí. Primeramente tenemos la preproinsulina, en donde vemos que tiene un péptido señal, tiene la cadena, ay no veo, espérame, un ratito. Tiene el péptido señal, tiene la cadena B, lo que sería el, el péptido C y la cadena A. Entonces, esto sufre proteólisis, en donde lo que primero se pierde es el péptido señal. Luego, ahí vemos que en la proinsulina ya se generan los puentes de disulfuro, tanto en la cadena A, que tiene un puente de disulfuro en la cadena misma, y las dos cadenas de disulfuro que unen cadena A con cadena B. Entonces, esto vuelve a sufrir una proteólisis en donde pierde el péptido C y es así como después tenemos la insulina madura. Siguiente. Bueno, pasamos a explicar un poco lo que es los efectos metabólicos, ¿verdad?, de la insulina y de qué manera estos mecanismos se alteran en la diabetes mal controlada. Acá pusimos solamente una serie de mecanismos que creímos importantes mencionarles porque tiene varios mecanismos que hace la insulina justamente. Y por mencionar nomás algunos, ¿verdad? Lo que nos compete a nosotros es el incremento de transporte y consumo de celular periférico de glucosa, también el incremento de la glucogenogénesis, también aumento de la glucólisis, inhibición de la gluconeogénesis, inhibición de la glucogenólisis, incremento de lipogénesis e inhibición de la lipólisis, disminuyendo la cetogénesis y la acidosis. Aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. Esto es muy importante mencionar. Ahora, en la imagen que está hacia nuestra derecha, vemos que el páncreas, como ya expliqué en la diapositiva anterior, cómo se sintetiza la insulina. Una vez que tenemos nuestra insulina madura, vemos que el páncreas es el que secreta la insulina. Entonces, esta insulina lo que hace cuando hay altos niveles
de glucosa en sangre. Esta insulina ayuda a transportar esta glucosa y llevarla a diferentes tejidos, ¿verdad? Ya sea los músculos y demás tejidos del cuerpo que necesitan energía, necesitan transformar esa glucosa en energía. Entonces, como hay una disminución de insulina en sangre o casi nula, ¿verdad? Es que no se puede llevar a cabo este proceso para obtención de energía para nutrir nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el origen de los cuerpos cetónicos? Acá ya voy a explicar también por qué en una diabetes mal controlada no se puede, o sea, cómo es que afecta en una diabetes mal controlada. Bueno, como dije anteriormente, la glucosa es necesaria para el tejido muscular y demás para obtener energía. Ahora, a raíz de esto, el tejido busca energía, entonces lo hace a través de ácidos grasos. Estos ácidos grasos van, o sea, estos ácidos grasos, nosotros en el hígado sucede toda una reacción, ¿verdad? Para poder crear la energía que necesitamos. Entonces degrada el ácido graso y lo convierte en acetil-CoA, que después entra en una serie de reacciones que después nos dan los cuerpos cetónicos, que luego vamos a estar explicando cómo funciona, o sea, cómo se dan esa síntesis. Entonces, nada más para mencionar, se generan los cuerpos cetónicos y esto hace que aumente en la síntesis de un diabetes insulino dependiente o una diabetes mal controlada, porque justamente la insulina no tenemos en el plasma, que es la encargada de transportar la glucosa a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Es por eso que, o sea, que en una diabetes esta síntesis es más propensa a ocurrir. Siguiente. Y esta parte ya le dejo a mi compañera para que pueda explicar. Sí, bueno, gracias. Buenos días, doctora, buenos días, compañeros. En honor al tiempo, voy a ser concreta, voy a explicarles bien el mecanismo de síntesis de cuerpos cetónicos y su degradación. Bueno, la formación de estos cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos sucede en la mitocondria de las células hepáticas, ¿verdad? Siendo proporcional su nivel de formación al nivel de oxidación de las grasas. Entonces, se producen cuando el cuerpo utiliza las grasas en lugar de los azúcares para generar energía. Cuando falta el azúcar, las células van a quemar las grasas para obtener la energía que necesitan. Entonces, la formación de cuerpos cetónicos está, en este caso, regulada por la concentración de ácidos grasos libres y por la relación existente entre la insulina y el glucagón. Una disminución de los niveles de insulina junto con un aumento de los niveles de glucagón es lo que va a estimular, digamos, la lipólisis y también va a estimular la producción de cuerpos cetónicos. En el proceso, o sea, el proceso de cetogénesis se va a ver estimulado por el incremento en los niveles de glucagón. Esta hormona activa la enzima carnitin palmitoyltransferasa, que en este caso esto permite que los ácidos grasos libres se transformen en coenzima A, la cual cruza la membrana mitocondrial, obviamente después de su esterificación a carnitina. Esta esterificación es revertida por la carnitin palmitoyltransferasa 2 y así para formar acilcoenzima A y entra al ciclo de beta oxidativo para producir la acetilcoenzima A. Digamos que esta es una acción mediada por la acetilcoenzima A carboxilasa a malonilcoenzima A, que es el primer intermediario en la vía de la lipogénesis. En la cetoacidosis, una parte importante de la acetilcoenzima A se utiliza para formar el ácido beta hidroxibutírico y el ácido acetoacético. El acetoacetato es convertido en acetona mediante la descarboxilación de una manera espontánea, no enzimática, en relación
lineal a su concentración, directamente proporcional. El ácido beta hidroxibutírico, ácido cetoacético y la acetona son filtrados por el riñón y parcialmente excretados en la orina. Siguiente. ¿Qué relación hay entre los cetoácidos y la acidosis metabólica de este niño? Esto vamos a nosotros relacionar con todo lo que estuvieron explicando las compañeras también. Con toda esa información nosotros podemos decir que debido a que se encontró un elevado nivel de cetoacetato y beta hidroxibutirato en el plasma, resulta esto en que si los niveles de los cuerpos cetónicos son demasiado altos, el pH de la sangre cae, como estuvimos viendo. Y esto nos da un resultado en cetoacidosis. Cetoacidosis diabética ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer la grasa demasiado rápido. El hígado convierte esta grasa en un impulsor llamado cetona que hace que la sangre se vuelva ácida, como estuve explicando. Entonces, esto es raro en general, ocurre solamente en la diabetes tipo 1 sin tratar, y cuando tenemos casos de alcohólicos que beben y no comen. Siguiente. ¿A cuánto debería disminuir la presión de CO2 para que el pH se normalice aún con la baja concentración de bicarbonato? Para esto vamos a usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vamos a hacer un despeje. Vamos a utilizar cuál es el pH que nosotros sabemos que es normal, que es 7,4. Con esos datos vamos a despejar nosotros la concentración de CO2 para luego con la ley de Henry, con esa ecuación, sepamos cuál es la presión de CO2 ideal necesaria para que el pH se normalice. Y ahí podemos ver, con el cálculo utilizamos 7,4 como un pH, utilizamos la concentración del bicarbonato, despejamos CO2, luego con el CO2 de la ley de Henry, despejamos lo que sería la presión de CO2. CO2 concentración nos salió 5,76 por 10 a la menos 4, y la presión de dióxido de carbono nos salió 19,1481 milímetros de mercurio. Siguiente. ¿Podrías indicar algún tratamiento y cuál? Nosotros el tratamiento que vamos a indicarle a este paciente es la sustitución de líquidos y la terapia de insulina. ¿Por qué sustitución de líquidos? Esta sustitución se va a dar vía oral o vía intravenosa. Esto va a ayudar a diluir el exceso de glucosa en la sangre. Y esto se hace hasta que el paciente esté rehidratado. La terapia de insulina, nosotros sabemos que la insulina revierte los procesos que genera la cetoacidosis diabética. Además de líquidos, electrolitos, la terapia de insulina en general, ¿verdad?, se suministra por vena. Cuando el nivel de glucosa sanguínea cae por debajo de los 200 miligramos por decilitro y la sangre ya no es ácida, es posible de esta manera nosotros saber que ya vamos a suspender la terapia de insulina por vía intravenosa y ya retomar la terapia subcutánea normal. Siguiente. Hasta ahí ya, bueno. Aguilera, sí puedo seguir. La profe. Bueno, elaborar un diagrama de flujo que resume el caso. Entonces, empezamos con lo que llamamos un paciente de 9 años ingresado por decaimiento, dolor abdominal, náuseas, vómito, poliuria, polidipsia. Examen físico, mucosa semihúmeda, polinemia, frecuencia cardíaca 140, relleno capilar de 2 segundos. Se le hace exámenes laboratoriales y los alterados son la glucosa, que es la más alarmante porque está muy por encima de los valores normales, la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Y esto tiene relación. Entonces, después se hace los cálculos. Tenemos un pH de 7,3, cantidad de protones de 4,98 por 10 a la menos 8 moles,
El dióxido de carbono es 7,2 por 10 a la menos 4 y la brecha aniónica 28,3, que se encuentra alterada. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, en el examen pasamos los cálculos. Los resultados de los cálculos nos hacen llegar a un diagnóstico, que es acidosis metabólica normoclorémica, que significa que hay una producción de ácidos extraños. Una muestra de orina reveló presencia de glucosa, acetato aumentado, beta-hidroxibutirato aumentado y el dosaje de insulina inferior a lo normal. Y eso confirma el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Y el tratamiento, una sustitución de líquidos, terapia de insulina. Muchísimas gracias. Muy buena presentación, chicas. Muy linda su diapositiva también. Se entendió perfectamente. Gracias, profe. Gracias, profe. Muy buen trabajo, chicas. Gracias, profe. Mostraron seguridad, soltura, buen tono de voz. Excelente. Gracias, profe. Gracias, profe. El siguiente grupo. Buen día, profe. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Les voy a decir el orden y traten de repartirse lo más equitativo posible, ¿sí? Primero Armoa, luego Altenburger y Barrios. Amarilla no está con ustedes, ¿verdad? Él no hizo el tópico y tampoco esto, ¿verdad? ¿O sí? No, profe, no está. No, profe, no, no está. Ok, ok. Entonces, primero Armoa, luego Altenburger y por último Barrios. Bueno, buenos días, profesoras, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a estar presentando el siguiente caso bioquímico. Siguiente, por favor. El caso clínico dice, Ana lleva a su padre de 60 años de edad al sanatorio porque sospecha de una infección respiratoria severa. El paciente refiere ser fumador desde hace 20 años. En la inspección física presenta disnea y somnolencia. Entonces el médico sugiere que se le mantenga hospitalizado mientras se le realizan todos los controles pertinentes. Al enterarse de esto, el paciente se altera, por lo que se le administra diazepam, que es un sedante, y un neuroepiléptico. Al día siguiente presenta sudoración excesiva y un estado de confusión. Se le realiza la gasometría y otros análisis y los resultados son los siguientes. Siguiente. Bueno, en los resultados de la gasometría observamos en la columna izquierda los parámetros y en la columna derecha los resultados. Se observa que tiene un pH disminuido a 7,27, una presión de dióxido de carbono de 72 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno 180 milímetros de mercurio, la concentración de sodio de 140 equivalentes por litro, la de potasio 4 equivalentes por litro, la de cloruro 103 equivalentes por litro, la de glucosa 100 miligramos por decilitro, la de urea 20 miligramos por decilitro y la de creatinina 1,2 miligramos por decilitro. Siguiente. Bueno, la primera pregunta decía, calcule la concentración de bicarbonato en milimolar y de protones en nanomolar del paciente. Para calcular la concentración del bicarbonato, lo que primero hicimos fue calcular la concentración del dióxido de carbono utilizando la ecuación de Henry. Y lo que hicimos fue, entonces pusimos la concentración, la fórmula es la concentración de dióxido de carbono en molar
es igual a 3,01 por 10 a la menos 5 por la presión de dióxido de carbono. Como ya tenemos la presión de dióxido de carbono, nos salió la concentración de... Como tenemos el valor de la presión de dióxido de carbono, nuestra concentración de CO2 nos salió 2,16 por 10 a la menos 3 molar. Luego, por medio de la fórmula de Henderson-Hasselbalch, seguimos calculando la concentración de bicarbonato, lo que nos dio un valor de 32,05 milimolar. Para la concentración de protones lo que hicimos fue reemplazar esta fórmula, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Como tenemos el valor del pH, que es 7,27, lo que hicimos fue el antilogaritmo y nos salió 5,37 por 10 a la menos 8 molar, lo que sería 5,37 por 10 a la menos 8 nanomolar. Siguiente. ¿Cuál es la concentración de dióxido de carbono en milimolar? Indicar el cálculo utilizado. Como expliqué anteriormente, el cálculo, o sea, la aplicación que hicimos fue utilizar la ecuación de Henry, que tiene esta siguiente fórmula, que es la concentración de dióxido de carbono en molar, es igual a 3,01 por 10 a la menos 5 por la presión de dióxido de carbono. Como ya teníamos la presión de dióxido de carbono, lo que hicimos fue reemplazar y nos salió un valor de 2,16 por 10 a la menos 3 molar. Como nos pedían milimolar, multiplicamos por 1000 y nos da un valor de 2,1672 milimolar. Siguiente. ¿Cuál es la relación entre la concentración de bicarbonato y de dióxido de carbono? Indicar el cálculo utilizado. Bueno, la ecuación que utilizamos fue la de Henderson-Hasselbalch, y lo que hicimos fue reemplazar en esta ecuación los valores que ya teníamos, es decir, el pH, luego el valor estándar del 6,1, el logaritmo de la relación que queremos obtener. Y nos salió 14,79, que es un aproximado de 15. Siguiente. Bueno, a continuación voy a estar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué dice el siguiente planteamiento? ¿Cuáles son los parámetros laboratoriales alterados? Interpretar según sus valores normales. Bueno, de acuerdo a los resultados proveídos a través de la gasometría, podemos decir de que los parámetros que son más importantes a tener en cuenta para la resolución del caso son los valores dados a partir del pH y la PCO2, porque los demás valores, como la presión de oxígeno, aunque se encuentra ligeramente aumentado, lo que realmente importa en la presión de oxígeno son los valores disminuidos por debajo de sus valores normales, como por ejemplo saturaciones y presiones por debajo de un valor de 96, como 94, 93. Podemos decir que un paciente es crítico y necesita hospitalización urgente. Nuestro paciente no se encuentra en esas condiciones, ya que más adelante vamos a estar viendo cuál es la situación real de él. Los valores de electrolitos como sodio, potasio, cloro se encuentran ligeramente disminuidos, como también en valores normales. La glucosa, urea y creatinina presentan valores normales. Por tanto, podemos decir de que los parámetros laboratoriales alterados, que son de mayor importancia, son el pH, el cual se encuentra disminuido, y la presión parcial de CO2, que se encuentra aumentado por sobre su valor normal. Entonces, ¿cuál es el trastorno ácido-base del paciente? Justificar con base en la sintomatología y datos laboratoriales. Podemos decir a través de los datos obtenidos anteriormente de que el paciente presenta una acidosis respiratoria crónica, teniendo en cuenta que la sintomatología que llevó al paciente primeramente a la consulta fueron la disnea y la somnolencia. Esta disnea es la que genera principalmente lo que significa, ¿verdad? Que es la dificultad respiratoria, hace que la persona tenga una incapacidad de eliminar correctamente el CO2. Por tanto, existe un aumento de la presión parcial de CO2 y por tanto nuestro pH disminuye a un valor de 7,27, como podemos ver en la imagen señalada con la flecha roja.
Entonces nuestro paciente se vuelve acidótico con un aumento de la presión de CO2, que es lo que genera a la vez la somnolencia y la confusión. Y hay un dato muy importante que fueron obtenidos a partir de la ecuación de Henderson, que es la concentración de bicarbonato a un valor superior de lo normal de 24 milimolar, que indica que el paciente es crónico, ya que recordemos que para que este sistema de compensación se lleve a cabo requiere de días posteriores iniciada la reacción. Por tanto, concluimos de que el paciente presenta una acidosis respiratoria crónica. Entonces, mostrar mediante la reacción adecuada el desplazamiento del sistema tampón bicarbonato. Explica. Bueno, entonces recordando que nuestro paciente tiene disnea y ante cualquier alteración o dificultad que se produzca en el intercambio gaseoso a nivel alveolar, se va a producir un desplazamiento y unas alteraciones en nuestro sistema de tampón bicarbonato. Recordemos que primeramente nuestra ecuación se basa en CO2 más agua para dar protones más bicarbonato. Entonces, esta alteración va a provocar un aumento de la concentración de CO2 y posteriormente el aumento de la PCO2, que podemos ver que está indicado con las flechas rojas. Eso va a hacer que nuestro desplazamiento, que nuestro sistema, mejor dicho, se desplace hacia la derecha, aumentando la concentración de protones, que es lo que indica que nuestro pH haya disminuido y nuestro paciente se vuelva acidótico. Entonces, en compensación a todo esto, el sistema se desplaza hacia la izquierda, aumentando la concentración de bicarbonato a través de la reabsorción que ocurre a nivel renal y el consumo de protones, por lo cual posteriormente va a permitir que nuestro sistema vuelva a la normalidad. Pero esto recién se va a llevar a cabo luego de las 24 a 48 horas pasadas. Entonces, el médico ha diagnosticado al paciente con una enfermedad obstructiva crónica conocida como EPOC. Esta es una enfermedad que causa daños severos a nivel pulmonar, que puede ser debido a una enfisema, que significaría el aumento de la superficie alveolar con una obstrucción, con una ruptura de las barreras hematogaseosas que permiten el intercambio de los gases, como también podría darse por una obstrucción a nivel de los bronquios. Entonces, mostrar en un esquema el mecanismo del intercambio gaseoso a nivel del alveolo pulmonar y cómo se ve afectado este caso. Recordemos de que a nivel del interior del organismo existe una respiración endógena, en donde, como podemos ver en el esquema, la hemoglobina que proviene de los tejidos a través de la circulación sistémica se encuentra en forma de desoxihemoglobina protonada. Entonces, una vez que llega a los pulmones, la desoxihemoglobina protonada se convierte en oxihemoglobina protonada con tendencia a liberar protones, como podemos ver en el esquema. Una vez que se libera los protones, se unen con el bicarbonato y por medio de la anhidrasa carbónica tenemos ácido carbónico. El ácido carbónico luego posteriormente se degrada en agua y CO2 y es intercambiado a través de la respiración. Pero ¿qué sucede con el oxígeno, verdad? Pues bueno, el oxígeno va a ser capturado desde los alveolos y se va a transformar, lo que dijimos, en la oxihemoglobina. Entonces, podemos decir de que nuestro paciente, lo que sucede es que debido a la dificultad respiratoria, se le impide la posibilidad de eliminar el CO2 a través de la respiración, traduciéndose en una acumulación de protones. Y eso va a llevar posteriormente a que aumente la concentración de CO2, impidiéndose eliminarla correctamente. Y debido a esto tenemos un aumento de la concentración de protones en el medio interno y se incrementa la acidez. Entonces, ¿cuál es el mecanismo compensatorio? Justificar indicando los parámetros que avalan tu afirmación. Entonces, podemos decir que el mecanismo compensatorio es metabólico y se lleva a cabo a nivel renal. Debido a que, teniendo una dificultad a nivel respiratorio, con un déficit en la ventilación a nivel alveolar, aumenta la presión parcial de CO2, lo que hace que aumente la concentración de protones, disminuyendo el pH. Y con los días podremos ver
que a nivel renal, ¿verdad? Se llevará a cabo una reabsorción del bicarbonato con una eliminación de protones a través de la orina en forma de amonio. Pero recordemos que nuestro paciente, al ser crónico, esto constantemente se lleva a cabo para poder compensar el exceso de CO2 que constantemente hay. Y esto lo avalamos a partir de los datos que obtuvimos primeramente con la gasometría, con un pH bajo de 7,27, un aumento de la presión parcial de CO2 de 72 milímetros de mercurio y un aumento de la concentración de bicarbonato a 32,05 milimolar. Bueno, siguiendo con las preguntas, dice, relacione la sintomatología del paciente con los parámetros laboratoriales alterados. Bueno, primeramente los síntomas de la SPOC, como la disnea, que es la dificultad para respirar, que empeoran con la actividad y el esfuerzo que dan por el aumento de los valores de la PCO2, ¿verdad? Lo mismo ocurre también con la somnolencia, ¿verdad?, que presenta el paciente, que también es debido al incremento de los valores de la PCO2, que sería una narcosis por CO2. Siguiente diapositiva. La administración de diazepam empeoró el cuadro del paciente. Bueno, el diazepam se utiliza ampliamente para el alivio de la disnea, pero ¿qué ocurre en los pacientes con SPOC? El diazepam causa más somnolencia como efecto adverso, por ende empeoró el cuadro del paciente. Siguiente. Bueno, ¿qué alteración podría esperarse en el hemograma del paciente como respuesta a un estado de hipercapnia crónica? Bueno, podría esperarse que el hemograma se obtenga un aumento del valor de los glóbulos rojos, lo que denotará además valores elevados del hematocrito. Así también, esto como consecuencia de la inadecuada ventilación de los alveolos para una cantidad de CO2 producidos, lo que provoca un aumento de matíes en la sangre periférica. Siguiente, compañera. ¿Qué sucedería si se conectara al hombre en un respirador y la PCO2 descendiera abruptamente a 40 miligramos de mercurio? Bueno, el descenso abrupto de PCO2 a 40 miligramos de mercurio puede desarrollar una alcalosis metabólica. Eso se produce teniendo en cuenta que debido a la oxigenación, el sistema compensatorio respondió a una rápida reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Siguiente. Por último, elaborar un diagrama del flujo que resuma el caso. Bueno, primeramente teníamos un paciente de 60 años que aseveraba que aproximadamente hace 20 años fumaba. En el examen físico encontrábamos disnea y somnolencia. Luego de esto se le administró un diazepam y un neuroléptico para luego tener síntomas como sudoración excesiva y en estado de confusión. Por otro lado, vemos los resultados que salieron: un pH disminuido, un PCO2 aumentado, un PO2 aumentado, un sodio normal, potasio disminuido, cloro disminuido, glucosa, urea y creatina normales, dando como resultado una acidosis respiratoria y por ende una retención de CO2 y un aumento de protones. Esto causaba una compensación vía renal, por ende un aumento del bicarbonato. Siguiente, compañera. Y así concluimos con la presentación. Espero que haya quedado claro y muchas gracias. Muy buena presentación, chicos. Muy linda su diapositiva también. Solo me gustaría que vuelvan a explicar un poquito con más detalle, no importa quién, ¿verdad?, la parte del por qué se desarrollaría la alcalosis metabólica si se le conectara a un paciente de forma abrupta a un respirador. Sí, me pueden ayudar con eso, para que a sus compañeros le quede un poquito más claro nomás. Bueno, profe, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos investigando y leyendo, ¿verdad?, en otros documentos presentados,
puede que debido a que la acidosis respiratoria, el paciente tiene una mayor, y en especial en la crónica, como sería en nuestro caso, porque el paciente padece de POC, el paciente tiene una mayor probabilidad de adaptarse a altas concentraciones de CO2. Entonces lo que se sugiere es un control bien determinado acerca de la cantidad de oxígeno que se le va a administrar al paciente con EPOC. Porque si es que aumenta excesivamente la terapia de oxigenación, el paciente va a compensar muy rápido el PCO2, porque el valor normal de PCO2 sería de 40 milímetros de mercurio. Entonces, recordando de que en las acidosis respiratorias el sistema compensatorio es metabólico y que se lleva en día, justamente explicando eso de que si es que existe una alteración respiratoria y el sistema compensatorio se lleva muy rápido, la reabsorción renal del bicarbonato va a ser muy rápida, que va a derivar a otra alteración que sería en este caso la alcalosis metabólica. Así nosotros haríamos... Sí, porque tu paciente es crónico, entonces la concentración de bicarbonato está luego alto, ¿verdad? Tiene 33. Si vos le conectas abruptamente, va a descender sus niveles de dióxido de carbono, él no va a tener que compensar y su bicarbonato va a seguir alto porque fue muy abrupto. No le das tiempo al sistema renal de realizar la disminución en la reabsorción de bicarbonato para que todo vuelva a la normalidad. Entonces, tu paciente ya tiene dióxido de carbono normal, pero como el sistema renal es lento, no permite esa disminución de la reabsorción, no le da esos días que él requiere. Súper. Sí. Gracias, Sara. Muchas gracias. Vale. Excelente exposición, chicos. No sé, Fátima. Sí, muy buena Gracias, exposición, profe. muy buen trabajo. Se expresaron con bastante claridad. Felicitaciones, chicos. Gracias, profe. El siguiente grupito. Bueno, acá primero va a hablar Belén Bauman, luego va a hablar Bogado Benítez, Bogado Betiana, luego Benítez y luego Bogado Tatiana. ¿Está bien? Traten de repartirse lo más equitativo posible, de distribuirse lo más equitativo posible. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Somos el grupo 3 y los integrantes de este grupo somos Bauman Alarcón, la que le habla, Benítez Ocampos Laura, Bogado Ibarra Betiana y Bogado Ibarra Tatiana. Estaremos presentando nuestro caso clínico. Dice así: un veterinario de mediana edad es llevado desde su domicilio a urgencias por un cuadro de náuseas, vómitos y visión borrosa. En el hospital presenta pseudorelajación, pupilas medias hiporreactivas, reflejos corneales conservados, sin respuesta motora ni ocular al estímulo doloroso y signos de hipoperfusión. Se le realiza un examen físico el cual revela una tensión arterial de 118 en 79, frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 16 y una temperatura de 36,4 grados. Luego se solicitan exámenes de laboratorio y una tomografía de cráneo, lo cual se obtiene los siguientes resultados. En 15 gramos por decilitro, leucocitos 13.000 milímetros de mercurio, metros cúbicos, glucosa 91 miligramos por decilitro, creatinina 3 miligramos por decilitro, sodio 143, potasio 5,3, cloro 103, BUN 18 miligramos por decilitro y la lipasa que está aquí 589. De estos resultados podemos decir que los leucocitos se encuentran un poco aumentados,
debido a que su valor normal es de 4.000 a 11.000 milímetros cúbicos. Luego podemos decir que la creatinina también se encuentra aumentado, debido a que su valor normal es de 0,84 a 1,21 miligramos por decilitro. Este aumento podemos concretar, o sea, podemos afirmar que se da debido a que el paciente está presentando algún daño de tipo renal. Luego el paciente presenta también un aumento de ¿Profe, me escuchabas? Sí, yo te escucho. Yo también te escucho, por favor. No sé si la- Yo también te escucho. La profe salió, a mí me pareció que salió. La profe Liz estaba A acá, mí me parece. La profe Fátima, profe Liz, está. Hasta dónde me escucharon porque a mí me salió, no tenía internet. creo que cuando digamos Hasta que, o sea, hasta lo de la creatinina que estaba aplicando. Ah, Ica, real, entonces voy a volver más a decir. No sé si la profe. Para mí que esperes para que la profe diga algo. No sé, se me fue la Creo señal. que muchos tuvimos problemas de señal. Ok, Belén, no sé si querés, te quedaste en la creatinina, no sé si querés. Sí, voy a seguir nomás, profe. Dale, gracias Belén, perdón. Como dije, la creatinina se encuentra aumentado debido a que su valor normal solamente es de 0,84 a 1,21 miligramos por decilitro. Este aumento nosotros podemos afirmar que el paciente presenta un daño de tipo renal. Luego le tenemos al potasio, que también se encuentra aumentado debido a que el paciente presenta 5,3, siendo el valor normal solamente 5 miliequivalentes por litro. Y la lipasa, el paciente presenta súper aumentado debido a que el valor normal es solamente de 12 a 70. Y esta aumento de lipasa también podemos decir que el paciente presenta una pancreatitis posiblemente o otra cosa debido a que el paciente posiblemente estaba consumiendo algún tipo de alcohol. Bueno, a continuación, la gasometría del paciente. Primeramente podemos observar que el pH del paciente es de 7,17, lo cual esto, teniendo en cuenta el pH fisiológico, se encuentra disminuido. Segundamente tenemos la presión de oxígeno. El paciente presenta de 64 milímetros de mercurio, lo cual esto podemos afirmar nuevamente que se encuentra disminuido, debido a que el valor normal es de 75 a 100 milímetros de mercurio. Luego le tenemos a la concentración de bicarbonato, lo cual el paciente nuevamente solamente presenta 4 miliequivalentes por litro, lo cual esto afirma, o sea, podemos afirmar que se encuentra disminuido, debido a que el valor normal es de 24 miliequivalentes por litro o 24 milimoles. Continuando, dice que el reporte de la tomografía de cráneo del paciente presentó un edema cerebral diseminado compatible con procesos metabólicos y o tóxicos. Al solicitar más información a los pacientes
A los familiares del paciente sobre lo que pudo desencadenar su cuadro, ellos refieren que los síntomas se dieron luego de estar limpiando pieles en el trabajo con una sustancia no especificada, además que ingirió bebidas alcohólicas. Le dejo a mi compañera. Bueno, el trastorno que presenta el paciente es acidosis metabólica tipo normoclorémica. Como recién mencionó la compañera, los familiares indicaron que el paciente limpiaba pieles con una sustancia no especificada, pero posteriormente se supo que fue el metanol. Y además ingirió bebidas alcohólicas, lo que genera ácidos nuevos en el organismo. Entonces podemos decir que es una acidosis metabólica porque se consume bicarbonato para intentar neutralizar los ácidos nuevos que se produjo. Y esto hace que disminuya el pH porque disminuye la concentración del componente básico. La causa de una acidosis metabólica normoclorémica es la producción de nuevos protones. Entonces, lo primero que pasa es que aumentan los protones y el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y como consecuencia, la concentración de bicarbonato disminuye para intentar compensar lo que se está aumentando. Siguiente. Podemos determinar si la acidosis metabólica es normoclorémica mediante el hiato aniónico, que es la diferencia entre cationes sodio y potasio y aniones cloro y bicarbonato. Normalmente la sumatoria de los cationes sodio y potasio me da 145 milimolar y de los aniones cloro y bicarbonato me da 128 milimolar. Entonces, en una brecha aniónica normal, la diferencia entre ambos me da un valor de 17 milimolar. Realizando el cálculo del valor del hiato aniónico para ver cómo se encontraba el paciente con respecto al valor normal, en cationes le tenemos al sodio con un valor de 143 miliequivalentes por litro y al potasio con 5,3 miliequivalentes por litro. En aniones le tenemos al cloro con 103 miliequivalentes por litro y al bicarbonato con 4 miliequivalentes por litro. Y la resta entre cationes y aniones nos dio un valor de 41,3, que está muy por encima del valor normal, que es de 17 milimolar. Entonces tenemos una brecha aniónica aumentada, valor normal que nos indica producción de ácidos extraños. Siguiente. La concentración de dióxido de carbono calculamos mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Según el reporte, el paciente tiene un pH de 7,17 y una concentración de bicarbonato de 4 miliequivalentes por litro que pasamos a molar. Reemplazamos los valores y el resultado obtenido es de 3,4 Para hallar la presión de dióxido de carbono utilizamos el valor de la concentración de CO2 anteriormente hallado y obtuvimos la presión con un valor de 11,30 milímetros de mercurio. También hallamos el valor de la proporción entre bicarbonato y dióxido de carbono y nos dio como resultado 11,74. Siguiente. Analizando los valores obtenidos en los cálculos mencionados anteriormente, podemos ver que la concentración de CO2 está disminuido, siendo el valor normal de 1,2 exponente a la menos 3 molar. También la proporción está disminuida y la presión de dióxido de carbono con un valor muy por debajo de lo normal, que es de 40 milímetros de mercurio. Ahora le dejo a mi compañera para que continúe. Bueno, continuando con la última parte de nuestro caso que nos dice que a las 24 horas de ingreso el paciente presenta paro cardiorrespiratorio que nos revierte tras 20 minutos de maniobra de reanimación avanzada, dando por fallecido. El reporte post-mortem entregado tras una semana menciona niveles de metanol en sangre de 79 miligramos por decilitro.
Entonces hallamos la concentración molar del metanol en plasma del paciente y nos dio un valor de 0,025 molar. El nivel seguro de metanol en sangre sería de 5 miligramos por decilitro y en el paciente se encontró un nivel de 69 miligramos por decilitro, lo cual produjo a su muerte. Siguiente. Bueno, el mecanismo de acción tóxica del metanol, su biotransformación y sus metabolitos. Primeramente, alrededor del 10% del metanol es excretado por el riñón sin cambios y a través del pulmón. Y el 90% restante es metabolizado en el hígado mediante procesos enzimáticos. Que constituye que el metanol, el paso del metanol al formaldehído es mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, que posteriormente el segundo proceso sería realizado por el aldehído deshidrogenasa, que permite el paso de formaldehído a ácido fórmico. Y el ácido fórmico sería el causante de los efectos secundarios del sistema nervioso central de nuestro paciente, lo que llevó a tener un edema cerebral y problemas en la visión. Y esa concentración elevada llevó a la muerte. Siguiente. Pudimos ver también anteriormente que los cálculos de concentración y de presión de CO2 estaban disminuidos en el paciente. Esto es debido a que hay un intento del organismo de compensar la acidosis mediante la hiperventilación, en donde aumenta la frecuencia respiratoria y en consecuencia de ello disminuye la PCO2 y el dióxido de carbono para intentar que la proporción bicarbonato y del dióxido de carbono se aproximen al valor normal y en consecuencia de eso también el pH. Aquí podemos ver de vuelta que el metanol a través de la enzima alcohol deshidrogenasa se transforma a formaldehído, el cual a través de otra enzima que es la aldehído deshidrogenasa se transforma en ácido fórmico. Y la respuesta compensatoria renal sería que existiría en el caso en el que el folato se biotransforme el ácido fórmico a CO2 y agua para ser eliminado a la vía urinaria. Y el ácido fórmico sería la que se reserva el folato presente y se descompone en CO2 y agua. Pero cuando hay un aumento de metanol, las reservas de folato son limitadas y no hay suficiente como para metabolizar y por eso se acumulan los metabolitos tóxicos. Va a continuar la compañera. Voy a continuar. El etanol como antídoto va a actuar bloqueando la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa sobre el metabolismo del metanol mediante una inhibición competitiva. Es decir, que el etanol compite contra el metanol para ganar la acción de esta enzima. Cuando la enzima alcohol deshidrogenasa es bloqueada, el metanol se excreta por los riñones sin convertirse en metabolitos muy tóxicos, que son el formaldehído y también el ácido fórmico. El etanol, en cuanto a su administración, se debe continuar hasta que no se detecte metanol en sangre y la acidosis metabólica se haya corregido. En el caso de nuestro paciente, si le hubiesen diagnosticado a tiempo una acidosis metabólica por la intoxicación de metanol, se le pudo haber administrado el etanol para que éste actúe bloqueando el sitio activo de la enzima alcohol deshidrogenasa y así poder evitar la producción de los metabolitos tóxicos que finalmente provocó la muerte de nuestro paciente. Siguiente. Entonces, podemos concluir mediante este diagrama que el paciente se encuentra con una acidosis metabólica normoclorémica debido a un aumento de protones que fue producto de una intoxicación con el metanol, en donde el bicarbonato se consume para neutralizar lo aumentado y disminuye el pH.
también podemos ver que la brecha aniónica está aumentada, lo que indica la producción de los ácidos extraños como el ácido fórmico. También esto provoca efectos secundarios en el sistema nervioso central y la retina, aparte de otros síntomas como náuseas, vómitos y también la visión borrosa. El organismo intenta compensar el aumento de protones mediante la hiperventilación, que es una respuesta compensatoria de tipo respiratoria. Entonces hay un aumento de la frecuencia respiratoria, lo que va a provocar una disminución de la presión de dióxido de carbono y también una disminución en la concentración del dióxido de carbono. En el caso de que se dé un diagnóstico a tiempo de intoxicación por metanol, se puede utilizar el etanol como un tratamiento para evitar la formación de los metabolitos. Siguiente. Muchas gracias. Buen trabajo, chicas. Muy buena exposición. Una cosita Gracias, nomás. profe. ¿Pueden volver a poner, sí, poner otra vez la diapositiva donde mencionaron algo de la compensación renal, ¿verdad? Ahí. Esta parte pueden volver a explicar. ¿Me escuchan? Porque hay problemas con la señal, parece. Sí, se te escucha otro. Yo puedo explicar, profe. Sí. La pregunta era, ¿qué otros mecanismos compensatorios debieron de haber operado posterior a la intoxicación y de qué manera se podía demostrar eso? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro paciente presentaba una intoxicación por una sustancia tóxica que fue, posteriormente a su muerte, fue confirmado que fue por intoxicación de metanol. Ok, ¿qué ocurre con con el metanol dentro del organismo? El metanol mediante la enzima alcohol deshidrogenasa, se transforma, o sea, pasa a formaldehído. Luego este formaldehído, mediante otra enzima que es la aldehído deshidrogenasa, se convierte en ácido fórmico. ¿Qué pasa con el ácido fórmico? Este ácido fórmico, cuando se encuentra dentro del organismo de un paciente con intoxicación, las reservas que se encuentran de folato las reservas de folato que se encuentran dentro del organismo normal son limitadas. O sea que en un paciente que ya está intoxicado por metanol, este proceso ya no va a ocurrir. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de que el folato se biotransforme después a CO2 y agua, no va a ocurrir. Entonces, en esta eliminación no va a poder ser mediante vía urinaria. Entonces va a haber una concentración muy elevada del ácido fórmico dentro del organismo del paciente, que como dijo la compañera, fue eso justamente lo que causó la muerte, porque el ácido fórmico afecta al organismo en dos regiones importantes, digamos. La primera es en el sistema nervioso central, que fue lo que ocurrió con nuestro paciente que decía que en la tomografía presentaba un edema cerebral, y la segunda fue en la retina, que el paciente no presentaba respuesta ocular motora. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el paciente no pudo eliminar la concentración elevada de ácido fórmico que estaba dentro de su organismo por la vía urinaria. Y fue eso lo que produjo la muerte del paciente. Ya, sí, está súper bien todo lo que dijeron, pero o sea, ese sería el mecanismo, ¿verdad? De cómo el metanol se va convirtiendo en otros metabolitos tóxicos y se acumula.
y se acumula, ¿verdad? Pero en lo que sería el mecanismo compensatorio renal, ¿se acuerdan cuando hablamos del sistema tampón bicarbonato? ¿A qué nos referíamos cuando hablamos de compensación renal? ¿Cómo va a estar ¿Qué el tenían que hacer los bicarbonato? riñones ante una acidosis metabólica? Bicarbonato y el amonio. Va a tener que consumir bicarbonato para poder disminuir la concentración de protones, que justamente va a aumentar debido a la intoxicación de metanol. Sí, entonces va a aumentar la reabsorción de bicarbonato Sí, en los túbulos renales y, y con la concentración de amonio, o sea, ¿qué va a pasar con el amonio? El amonio era una manera de eliminar protones a en la través de la orina. vía urinaria. Nosotros queremos que aumente la excreción. Sí, sí. Entonces a eso nada más se refería esta pregunta. Está súper bien lo que dijeron, pero eso sería más bien a la pregunta de cuál es el mecanismo por el cual el metanol es tóxico, ¿verdad? Pero cuando hablan de mecanismo compensatorio renal, siempre acuérdense que se refiere a cómo controlar las concentraciones de bicarbonato y de amonio para volver a restablecer el pH. Entonces sería esa la respuesta a esta pregunta. Pero súper bien, chicas. Nada más eso para que no se confundan. Dale, gracias, profe. Buena presentación, chicas. Bastante claro. Lo poco que escuché. Hay problemas de conexión, así que si por ahí les pido que vuelvan a empezar o que se corta o algo así, discúlpenme, porque no sé qué pasa, si hacia mi zona nomás o qué es lo que pasa. El siguiente grupo. Sí se ven. Sí se ve. Sí, les digo el orden. Borja, luego Burgos, Caballero y por último Brites.
Sí, te escuchamos. Ok. ¿Se me escucha? Sí, Burgos, adelante. Sí. Bueno, el cuarto tema es, teniendo en cuenta los datos proporcionados, ¿cuáles serían las posibles causas? Explicar con detalle. Y las posibles causas de la alcalosis metabólica, según los datos que sacamos, ¿verdad? Puede ser por una pérdida excesiva de protones, que puede ser de origen gastrointestinal o del riñón, por una ganancia primaria de bicarbonato, porque hay una mayor reabsorción de bicarbonato en los riñones, o por el aporte excesivo de bases o de los precursores. Siguiente. ¿Qué determinación sería importante para realizar para confirmar el diagnóstico? Justificar. Bueno, para confirmar el diagnóstico, lo más importante es realizar algunos de los siguientes exámenes de laboratorio que pueden ser nivel de cortisol en la sangre, de glucemia, nivel de cortisol en la saliva, prueba de inhibición con dexametasona, examen de orina de 24 horas para cortisol y creatinina y el nivel de adrenocorticotropina. Siguiente. Sospechando de un desorden hormonal, el médico solicitó el dosaje de la hormona cortisol, que dio un valor de 800 nanomoles por litro, y siendo el valor normal de 275 a 550 nanomoles por litro. Siguiente. Describir la estructura química y el mecanismo de síntesis de la hormona cortisol. ¿Dónde se sintetiza? Bueno, el cortisol es un glucocorticoide que tiene como fórmula, la fórmula que ven ahí, tiene 21 carbonos, 30 hidrógenos y 5 oxígenos. Esta hormona se sintetiza en la corteza suprarrenal, específicamente en la zona reticular. En la imagen de la derecha podemos ver que la señal que manda el hipotálamo hasta la glándula suprarrenal es la encargada de secretar a la hormona cortisol. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más. Bueno, en el hipotálamo se secreta una hormona que es la liberadora de corticotropina. Esta viaja hasta la hipófisis y a su vez va a secretar a la hormona adrenocorticotrópica, que vuelve a hacer un viaje, un recorrido, a través del torrente sanguíneo hasta la corteza suprarrenal. En esta corteza vamos a encontrar que se expresa un receptor de proteína G estimuladora. La hormona adrenocorticotrópica llega y va a interactuar con ella. Y ahí se activa la adenilciclasa, que va a cambiar ATP por AMP cíclico. Y esto va a hacer que aumente el nivel de las enzimas en la zona de la corteza. Bueno, la desmolasa, que es una enzima importante que transforma el colesterol en pregnenolona, va a convertir en 17 alfa hidroxipregnenolona. Luego, este esteroide se va a convertir a 17 alfa hidroxiprogesterona, que se vuelve a convertir en 11 desoxicortisol. Y este compuesto, ¿verdad? El 11 desoxicortisol se hidroxila y ahí forma el cortisol. Y siguiente. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Luján y les voy a seguir hablando de las siguientes preguntas.
El 7 dice, ¿cuál es el mecanismo bioquímico de acción del cortisol? ¿Qué efectos produce en el organismo? Describir con detalles. Bueno, como podemos observar en la figura, el cortisol ejerce sus efectos mediante la interacción con receptores intracelulares de las células efectoras. Aquí podemos observar al cortisol en celeste que va penetrando la membrana celular con facilidad. ¿Por qué? Porque es liposoluble. Una vez dentro de la célula, este cortisol se une a la proteína receptora de citoplasma. Y una vez que se crea el complejo hormona-receptor, interactúa con secuencias reguladoras específicas del ADN, que se denominan elementos de respuesta de glucocorticoides, y estos pueden inducir o reprimir la transcripción génica. Los efectos metabólicos del cortisol no son de inmediatos, sino que tienen un tiempo estimado de aproximadamente 45 a 60 minutos. Y además de tener actividad catalítica, estimula la glucogénesis en el hígado y en el riñón. También experimenta un ciclo circadiano donde los niveles de proteínas plasmáticas son mayor durante la mañana y van disminuyendo durante el día. De esta manera, algunos efectos que todo esto produce en algunos tejidos pueden ser: en el sistema nervioso central puede producir cambios de ánimo y cognitivos. En el corazón puede haber un aumento de la contracción cardíaca y un aumento de la frecuencia cardíaca. En el hígado, la producción de glucosa por medio de la gluconeogénesis. En el páncreas, estimulación e inhibición de la insulina durante un estrés agudo. En el tejido adiposo, liberación de ácidos grasos como fuente alternativa de energía. Y en el sistema inmunológico, por ejemplo, una disminución en la respuesta inmunológica del organismo. Siguiente, por favor. Pregunta 8. ¿Cómo se conoce el síndrome generado por exceso de esta hormona? Describir la enfermedad. Bueno, el síndrome se conoce como síndrome de Cushing, que es un trastorno, como ya mencionó la compañera, que es causado por un exceso del consumo de cortisol o una sobreproducción en el organismo por parte de las glándulas suprarrenales. Este síndrome, como también mencionó la compañera, es raro, y algunos de sus síntomas más característicos pueden ser la obesidad en la parte superior del cuerpo, una cara redondeada con forma de luna llena, brazos y piernas delgados, fatiga severa y debilidad muscular, presión arterial alta, aumento del azúcar en sangre, aparición fácil de hematomas y, por ejemplo, como tenía nuestra paciente, estrías púrpuras. Siguiente, por favor. ¿De qué manera el exceso de esta hormona desencadenó la alcalosis metabólica en la adolescente? Mostrar el mecanismo. Existen receptores de mineralocorticoides en el riñón que presentan una afinidad distintiva hacia el cortisol. En situaciones normales, ciertas cantidades de cortisol se inactivan por medio de una enzima que es la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. Pero cuando hay un exceso de cortisol en sangre, esta va a superar la capacidad de la enzima y se liga al receptor, ocasionando un desequilibrio en electrolitos. Por todo esto, disminuye la concentración de protones y la concentración de bicarbonato queda aumentada, desencadenando así una alcalosis metabólica. Siguiente, por favor. ¿Cómo se desplaza el equilibrio del sistema tampón-bicarbonato en este caso? Mostrar la reacción y explicar. Bueno, primeramente ocurre una disminución de la concentración de hidrógeno, por lo que a causa de eso el equilibrio va a desplazarse hacia la derecha. Además, a raíz de este desplazamiento, aumenta nuestra concentración de bicarbonato, como podemos ver en la imagen.
el desplazamiento va a la derecha, disminuye mi protón y aumenta mi bicarbonato. Muchas gracias. Bueno, buenos días, profesoras, compañeros. Yo voy a estar hablando sobre la hipernatremia que presenta la paciente y la relación entre esta y el pH sanguíneo. Lo primero que tenemos que saber es que el cortisol, aparte de ser glucocorticoide, tiene actividad mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a encargar de la regulación del metabolismo hidroelectrolítico, perdón. Entonces, cuando hay un aumento de esta hormona, va a actuar reteniendo mayor cantidad de sodio en los riñones a cambio de poder eliminar protones y potasio. Entonces, esto va a hacer que el pH aumente y va a conducir a una alcalosis metabólica. También la excreción de protones en los riñones va a estimular la excreción del ion amonio mediante la inactivación de la enzima glutaminasa renal. Por eso nosotros al principio vimos que en orina la concentración de amonio estaba elevada. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo sería la respuesta compensatoria en este caso de alcalosis metabólica? Sería a nivel respiratorio. La paciente va a hipoventilar para poder aumentar la presión de dióxido de carbono. Siguiente. Los efectos metabólicos a largo plazo de un aumento de cortisol en plasma. Entonces, cuando hay un aumento de cortisol muy elevado, como en el caso de esta paciente, se va a desencadenar el hipercortisolismo y esto va a generar a largo plazo una serie de eventos como por ejemplo los trastornos de sueño, enfermedades cardíacas, debilitación del sistema inmunológico, la hipertensión, el sobrepeso y los problemas de concentración. Siguiente. Y finalmente nosotros elaboramos un diagrama de flujo de la paciente en donde a partir de los síntomas que presentaba, como obesidad, las estrías púrpuras, la hipertensión, se realizaron los análisis laboratoriales donde en sangre se vio que había un aumento de glucosa, sodio, bicarbonato, la presión de dióxido de carbono y una disminución de cloruro y potasio. Y en orina un aumento de amonio, bicarbonato y pH y una disminución de sodio. Entonces, a partir de todos estos resultados, nosotros llegamos a la conclusión de que la paciente presenta alcalosis metabólica con un tipo de compensación respiratoria. Y todo esto era causado a partir del hipercortisolismo o síndrome de Cushing que ella presentaba. Siguiente. Eso sería todo y muchísimas gracias por su atención. Muy buena presentación, chicas. Solamente quiero corregir algo con ustedes, que fue un error de tipeo mío. En el examen de orina, ¿será que me pueden poner, por favor? Para que sus compañeros también sepan. Acá. Ven cómo dice que el amonio está aumentado, pero el pH le da de 8,1. Eso está mal, ¿sí? Tiene que ser 6,1, 5,1 aproximadamente. Tiene que ser ácido, porque hay muchos protones en la orina. Y ahí donde dice bicarbonato aumentado, también está mal, ¿sí? El bicarbonato no se está eliminando, se está reabsorbiendo lo más posible y ese es uno de los problemas que tiene nuestra paciente justamente. ¿Está bien? Entonces, cuando subamos el caso, eso va a estar obviamente corregido, pero quiero corregirlo con ustedes. Me encanta que las compañeras no le hayan prestado mucha atención y no se hayan envuelto en eso, sino que hayan pasado de largo, porque si nos embollamos en eso, vamos a generar un conflicto de aquellos. Entonces, el pH debería ser más bien ácido antes que alcalino, y el bicarbonato ahí debería estar disminuido, ya que en plasma tenemos mucha cantidad y eso no iba a pasar si teníamos aumentado en orina. ¿Está bien? Solamente eso quería aclarar con ustedes. Muy buena exposición. No, sí, a la hora de que sus compañeros estudien para los casos, sí ya va a estar corregido. Dale. Gracias, profe. Sí.
Nada, el pH va a ser de 6,1 o de 5,1. Yo los voy a corregir a la hora de subirles. Sus compañeros van a estudiar del Word de ustedes. Y en el Word de ustedes yo voy a corregir eso. O sea, que a la hora de estudiar, y ahora ya les estoy diciendo también, para que tengan en cuenta. Dale. Muy buen trabajo, chicos, buena exposición. Y no nos da Creo que ya tiempo no hay tiempo para las las preguntas preguntas. Y tenemos que ver una fecha para poder hacer las preguntas. Y tenemos que hablar con su delegada. Obviamente no va a ser antes del jueves porque tienen que rendir. Posiblemente sea por la semana que viene. Vamos a ver cómo lo hacemos. De mi parte es todo. Excelente exposición de los 4 grupos. Me gustó bastante su presentación oral, así como sus diapositivas. Y eso, éxitos para el jueves, que rindan muy bien, estudien mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, Gracias, chicos. profe. Éxitos para el jueves. Gracias, profes. Gracias, profe.